Vamos a ir a la palabra. Bienvenidos esta mañana. Nuevamente tomamos el tema que creo que es un tema necesario, es importante, y es la obra del Espíritu Santo en la vida creyente. Estamos aprendiendo a qué vino el Espíritu Santo aquí a la tierra, por qué vino a quedarse con nosotros, por qué nunca se fue de acá, por qué está con nosotros. Todo eso tiene una razón, tiene una explicación, y nosotros necesitamos entender por qué, porque Él se quedó por nosotros y para nosotros. Vamos a ir a Romanos 8:26. Este texto lo hemos leído varias veces, pero es un pasaje tan rico, tan abundante en conocimiento, que nunca vamos a saciarnos de estudiar, de leer. Romanos 8:26 y 27. Bueno, el tema más concreto es el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Miramos, creo que la semana anterior, que una de nuestras debilidades es que nosotros somos vendidos al pecado. O sea que por estar en este cuerpo, en esta carne, nuestra tendencia siempre va a ser a pecar. Y es el Espíritu Santo el que hace que esa fuerza que nos lleva al pecado muera. Es el Espíritu Santo. Bueno, ya eso ustedes lo tienen ahí en la mente. Entonces, vamos a mirar hoy el Espíritu Santo y la oración, ¿no? La oración es algo que tiene que ver con todos nosotros porque todos oramos. Y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Bueno, por ejemplo, un ejemplo de varias cosas. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el 27 dice, este es bien interesante, este texto 27. Y el Padre, está hablando del Padre, ya no del Espíritu, sino del Padre, quien conoce cada corazón nuestro, sabe lo que el Espíritu dice, cuando intercede por nosotros. Porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía, esa es la palabra que me llama la atención, en armonía con la voluntad de Dios. Mire, algo ahí rápido para entender este texto es que usted y yo, como humanos, nunca podríamos comunicarnos con el Padre, no podríamos comunicarnos, porque el Padre no tiene conexión con la carne, porque Él es Espíritu, y Pablo dice que lo espiritual debe conectarse con lo espiritual. Ahora, si usted y yo no tuviéramos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, no habría ni la más mínima posibilidad de podernos conectar con el Padre. ¿Quién nos conecta con el Padre? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el que está en armonía con la voluntad de Dios? El Espíritu Santo. O sea, armonía quiere decir, el Espíritu Santo conoce qué es lo que Dios desea para nosotros y Él lo pide en el momento indicado. Bueno, esto lo vamos a mirar ahora, es interesante. Bueno, entonces, una de las funciones del Espíritu Santo es ayudarnos en nuestras oraciones. Ahora, yo hago una pregunta, ¿por qué necesitamos ayuda en nuestras oraciones? ¿Usted sí sabía eso? ¿Alguna vez se puso a pensar que no es orar por orar? Ah, no, yo ya sé orar. Y oro tanto, y oro bonito, ¿no es cierto? ¿Usted sabía que necesitamos ayuda para orar? ¿Por qué? Vamos a mirar el 26, ahí está la respuesta. ¿Por qué usted necesita ayuda para la oración? Dice, porque nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. En otras palabras, usted y yo no sabemos orar. No sabemos orar, solos no podemos orar. Y Él dice, intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos orar como conviene. Usted podrá orar, y yo sé orar, usted sabe orar, pero ¿sabemos orar como conviene? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Bueno, nosotros no sabemos si lo que estamos pidiendo está en línea con la voluntad de Dios. Esa es una cosa importante. Todos los creyentes oramos, ¿sí o no? Aquí todos oran, ¿verdad? Todos oramos. Unos oran más, otros oran menos, pero todos oramos en algún momento de la vida. Ahora, y si usted no ora, si hay alguien aquí que no ora,
Hermano, pues está totalmente incomunicado con Dios. No hay comunicación con Dios, nada, absolutamente nada, está desprotegido, está totalmente fuera de la protección de Dios. Entonces todos oramos, porque esta es una disciplina que aprendemos desde que llegamos a la iglesia, ¿no? Bueno, cuando no estábamos acá, rezábamos, ¿verdad? Sí, se rezaba. Pero luego que llegamos acá, cambiamos el rezo por la oración, que a veces simplemente se cambia de estilo, pero que en el fondo sigue siendo lo mismo. Ese es el problema. Bueno, entonces, la realidad es que la mayoría de las oraciones se quedan sin respuesta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será cierto? Lo digo por mí. Hermanos, si yo hubiera recibido respuesta a todas las oraciones que he hecho, yo no tendría donde poner las bendiciones. No habría donde ponerlas. Pero la mayoría de las oraciones se quedan sin respuesta. Yo no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí. Se quedan sin respuesta. Ahora, y hay una situación, y es que esto se ha vuelto tan normal para nosotros, que ya nos acostumbramos y nos da igual si hay respuesta o no hay respuesta. Lo importante es que oré. Yo no sé si a usted le pasa eso. Bueno, yo oré. Y yo oro por la mañana, yo oro por la noche, yo oro. Pero, o sea, estamos tan, ¿cómo sería la palabra? O sea, tan lejos del propósito de Dios al establecer la oración, que no nos interesa si hay respuesta o no hay respuesta. Y yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero para mí la oración debe ser un medio de comunicación efectivo. La oración tiene que ser un medio de comunicación efectivo. Cuando hay oración debe haber respuesta. ¿Qué dicen ustedes, sí o no? No también hay respuesta. Claro que hay respuesta. Pero tiene que haber una respuesta. No siempre tiene que ser sí. Pero el problema es que a veces ni siquiera nos interesa si hay un no, si hay un espere o si hay un venga lo que necesite. Simplemente oro. ¿Por qué? Porque es una costumbre. Y eso, mire, la oración es tan fundamental en la vida de un cristiano que necesitaríamos aprender a orar de la mejor manera, hermano, porque de eso depende que usted reciba lo que necesita, de la forma como se pida, ¿sí? Y eso nosotros lo sabemos en nuestro diario vivir, ¿verdad? Hay personas que saben pedir favores, ¿no? Hay personas que saben pedir favores y hay otros que no saben ni siquiera pedir un favor. O sea, los que saben pedir, los que se preparan para pedir, los que son inteligentes para pedir, tienen más posibilidades de recibir que los que no saben pedir. ¿O sí? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Porque a mí vienen a pedirme un favor y yo primero miro la actitud. Pues no sé si ustedes miran la actitud, ¿no? Yo miro la actitud. Si es una persona que realmente es educada, ¿no es cierto? Es una persona que trata de ganarse el favor, entonces hay más posibilidades. Pero si es una persona que viene a exigir, una persona grosera aún al pedir, entonces las puertas se le empiezan a cerrar, ¿sí? Entonces, hermano, es importante aprender a pedir, no solamente aprender a orar, sino aprender a pedir. Entonces, si están de acuerdo que la oración debe ser un medio de comunicación efectivo, la oración está establecida como una línea abierta a través de la cual se debe tener respuesta, ¿sí? Qué feo que es cuando a uno le dicen, llame a este número, ¿verdad? Porque ahí le vamos a responder. Y usted llama 20,000 veces y nunca le responden. ¿Cómo se siente uno? Mal, ¿verdad? Decepcionado. Y eso pasa sobre todo con las instituciones públicas, ¿no? Instituciones de salud, usted va a las instituciones de salud y es la misma queja de todas las personas. Es que yo estoy llame y nunca responde. Hermano, ¿por qué la gente llama? Porque necesita respuesta, ¿sí? Pero es feo que uno llame y nadie le responda. Entonces, Lucas 11, 9 al 10 dice que la oración tiene que tener respuesta. Debe tener respuesta. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué a veces las oraciones no tienen respuesta? ¿Será que Dios tiene tiempo para responder?
¿Será que Dios dice, no, ahorita estoy almorzando, ahorita no respondo, o ahorita estoy durmiendo, no respondo? No, dice la Biblia que Dios ni duerme ni se cansa, que todo el tiempo la línea está abierta para respondernos. Dice Lucas, así que les digo, sigan pidiendo, ¿y qué pasa? Ahí no dice sigan pidiendo y no recibirán. Sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Eso está determinado ya. Eso está hecho. Porque dice el versículo 10, lo afirma, pues todo el que pide, ¿qué? Y el que busca, encuentra, y todo aquel que llama, se le abrirá la puerta. Es lo normal. Yo no sé si me estoy haciendo entender o no esta mañana. Es lo normal que cuando usted pida, reciba. Que cuando usted toque la puerta, se le abra. Es lo normal. Pero vuelvo y repito lo que percibo del cristianismo hoy en día. Y es que nos hemos acostumbrado a que no haya respuesta. Y ya no importa. Bueno, lloro. Pero si hay respuesta, bien, y si no hay respuesta, no pasa nada. Entonces, hermano, una oración que no tiene respuesta es pérdida de tiempo. ¿Usted sabía eso? Claro. Como cuando usted marca el teléfono y nadie le responde. Perdió el tiempo, perdió la plata, si es que está invirtiendo dinero ahí. Una llamada, un toque a una puerta que nunca se abre, es pérdida de tiempo y terminará decepcionándonos y desanimándonos tarde o temprano. ¿Pero por qué? Es la pregunta. ¿Por qué las oraciones no tienen respuesta? ¿No es que somos tan malos, tan pecadores? Pues sí, el pecado puede estorbar la respuesta. Pero hermano, la respuesta, según el estudio de esta mañana, la respuesta es, ¿por qué? Porque no nos estamos apoyando en el Espíritu Santo para orar. ¿Sí? Yo estoy aquí, dice el Espíritu de Dios, para ayudarlos en sus oraciones, porque ustedes no saben orar por su propia cuenta. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros, antes de pedirle algo a Dios, hablamos con el Espíritu Santo para que nos ayude? ¿Ustedes lo hacen? Muy poco, ¿verdad? Ese silencio me indica que muy poco, ¿no? Entonces es Espíritu Santo, yo tengo este deseo, tengo esta necesidad, tengo este plan, pero yo no sé si es lo que Dios tiene para mí, yo no sé si es la voluntad de Dios para mí. Entonces, Espíritu Santo, tú que puedes llegar al corazón del Padre, ayúdame. Así como decíamos el otro día frente a la tentación, ¿no? Cuando usted está frente a la tentación, que está a punto de caer en la tentación, entonces al Espíritu Santo le dice, Espíritu Santo, ayúdeme, apóyeme, usted es el que me puede ayudar. Y el Espíritu Santo llega y lo libra. Lo mismo la oración. Para que una oración no se pierda en el espacio, el Espíritu Santo tiene que tomarla. Para eso, digo. Tiene que tomar eso. Nosotros no podemos, hermano, dejar al Espíritu Santo de lado en algo tan importante como es nuestra oración. Bueno, gracias a Dios porque estamos aprendiendo, ¿verdad? Y a partir de hoy ya no vamos a orar, ¿no? Independientemente del Espíritu Santo. Siempre lo vamos a tener en cuenta en nuestras oraciones. Y verá que usted comienza a ver respuestas más efectivas para su vida. Bueno, entonces, aquí acabamos. Yo creo que es un pasaje, si usted mira el contexto anterior del pasaje, está hablando acerca de que Dios siempre está dispuesto a respondernos, ¿no? Bueno, ahí en la historia dice que un hombre, ¿no? A un hombre le llegó visita a muy altas horas de la noche. Y como no tenía nada para darle a la visita, entonces fue donde el vecino a tocarle la puerta tarde de la noche, ¿sí? Entonces le dijo, ha llegado una visita y no tengo un pan, entonces si tienes un pan, por favor. Entonces dice que inicialmente el vecino no le quiso abrir, porque dijo, bueno, qué atrevimiento, ¿no es cierto? Venir a despertarnos, estamos descansando. Pero él insistía, y por la insistencia, el vecino abrió y le dio el pan.
Y la reflexión es, si nosotros siendo malos, por la insistencia de una persona, terminamos dando una respuesta positiva, ¿cuánto más nuestro Padre, que nos ama, nunca nos negará lo que necesitamos? Siempre estará dispuesto. No importa si es de noche, si es de día, no importa. Él siempre estará dispuesto a darnos lo que necesitamos. Esa es la reflexión. Si usted siendo malo, aunque no quiera, simplemente porque lo importunaron, se levantó y dio, ¿cuánto más Dios nos dará? Entonces ahí esto lo confirma. Todo el que pide, ¿qué? Recibe. Y todo el que busca halla, y a todo aquel que toca se le abrirá. Pero esa es la realidad. Bueno, entonces vamos a mirar que una oración sin respuesta no sirve para nada. Nada, se perdió el tiempo. Para muchos creyentes, la oración es un acto religioso. Y esto sí me preocupa. Ahora, cuando la oración para nosotros se convierte en una costumbre que carece de sentido, eso sí es preocupante, ¿sí? Y esa oración nunca va a funcionar, nunca va a traer nada a nuestras vidas, porque es una oración simplemente que se volvió costumbre. Algo que tenemos que hacer porque nos acostumbramos a hacer. Nunca dejemos que eso pase en nuestra vida. Es que si yo no oro, entonces sueño feo. No, hay gente que dice así, ¿no? Es que si yo no oro, entonces me dan pesadillas. Hermano, usted no ora para soñar bonito, ni ora para ora porque tiene una relación personal con Dios. Ora porque se siente agradecido de que Dios lo bendijo durante un día entero, le dio comida, le dio protección, y es el momento de decirle: papito Dios, gracias porque me protegiste. No como algo que se da simplemente por inercia, porque ya lo tengo ahí. Yo no sé si esto pase, no sé qué dicen ustedes, si esto pasa en la vida de las personas. Algo así como el que siempre se santigua antes de salir de la casa, ¿no? Más o menos así. La oración, como una costumbre, no sabe ni qué significa, ni por qué lo hace, ni si funciona o no funciona, pero lo hace, porque ya se acostumbró. La oración no puede convertirse en una costumbre. La oración tiene que ser una línea abierta de comunicación con Dios, y yo tengo que sentir que Dios me escuchó y que Dios me respondió, y el hecho de saber que Dios estuvo ahí oyéndome, eso me va a dar tranquilidad para acostarme y dormir en paz. ¿O no? Hay gente que se acuesta después de haber orado y ni siquiera puede dormir tranquilo. ¿Por qué? Esta oración no llegó a ninguna parte. No llegó a ninguna parte. Fue una oración de costumbre simplemente. Santiago 4:3 habla de que pedimos y no recibimos porque pedimos, ¿qué dice? Mal, ¿no? Pedimos mal. Ahora, aquí habla de que pedir mal, ¿no? Primero es pedir sin la dirección del Espíritu Santo, sin el apoyo del Espíritu Santo. Y segundo, aquí pedir mal es pedir algo que no necesitamos. Y aun cuando se lo piden, bueno, cuando oran, tampoco lo reciben, porque le piden cosas malas, le piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. La Reina Valera dice: y piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus placeres. Ahora, una cosa que usted tiene que saber, y que yo tengo que saber cuando voy a orar, porque oramos, es que Dios nunca complace caprichos. Dios nunca complace caprichos. Dios siempre suple necesidades, ¿no? Siempre suple necesidades. Ahora, cuando usted tenga una necesidad, que sea una necesidad, algo de lo que usted carece, algo que le hace falta para su vida diaria, pídaselo a Dios y Dios se lo va a dar, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué necesitamos para nuestra vida? Pues Pablo dice: y teniendo sustento y abrigo, ¿estén qué? Contentos. En este momento, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Qué es el sustento y el abrigo? Es lo básico, es lo que necesitamos para poder vivir en este desierto de la vida mientras Dios viene por nosotros. No necesitamos nada más.
Pero hay personas que comienzan a pedirle a Dios caprichos, ¿no? Caprichos. Ya tienen lo que necesitan, pero quieren más, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que está de moda, o porque es lo que consiguió el vecino, pues lo que tiene el hermano, yo lo quiero también. Y como niños malcriados, comenzamos a hacerle berrinche a Dios para que nos dé cosas que realmente no necesitamos. Esa palabra, teniendo sustento y abrigo, estén contentos, hay que tenerla muy presente, porque la Biblia dice, el que sobrepasa esa línea puede caer en tentación y lazo del diablo. ¿Cuál es el problema hoy en día, hermano? El problema más grave de hoy en día es la avaricia, ¿sí? Es el no estar contento con lo que tenemos, ¿sí? Si tenemos comida, hermano, no estamos contentos con la comida que tenemos, sino que queremos más y queremos otra clase de comida. Hay ropa, tenemos ropa, pero salió no la última línea de moda y yo la quiero, ¿sí? Tengo el carro, pero no, ya salió el del año, yo lo quiero. Esos son caprichos y de eso ni para qué perder tiempo, porque está escrito. Dios nos suple, no complace caprichos, suple necesidades. Entonces, eso es lo que dice. Ahora, ¿y por qué uno se desborda pidiendo cosas que no necesita? Simplemente, ¿por qué? Porque está pidiendo en las fuerzas humanas. Está viendo las cosas, o sea, como humanos. El Espíritu Santo no está actuando ahí, porque si el Espíritu Santo estuviera actuando, entonces diría, tranquilo muchacho, tranquilo, ya tienes lo que necesitas. Más bien, lo que necesitas es esto, y lo que podemos pedir es esto, ¿sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. A veces recibimos cosas, hermano, que no vienen de Dios, y ustedes creen que sí vienen de Dios, ¿verdad? No, gracias Diosito lindo porque me diste esto. Mire, cuando Dios le da algo a usted y eso se convierte en una maldición para su vida más adelante, eso nunca se lo dio Dios. A veces un trabajo se convierte en una maldición, ¿sí? ¿Cuándo se convierte un trabajo en una maldición? Cuando el trabajo nos aleja ¿de quién? De Dios. Gracias Dios porque me diste trabajo, y nos dedicamos tanto al trabajo que de Dios nunca nos acordamos más. ¿Será bendición? No. Nada de lo que nos aleje de Dios es bendición. Tenemos, hermano, que valorar la relación con Dios. Lo más importante que hoy tiene usted y que tengo yo es mi relación con Dios. Por encima de eso no hay absolutamente nada. Absolutamente nada. Bueno, entonces, que la oración no se nos convierta, hermano, en una costumbre, ¿sí? A veces es tanta la costumbre que el tiempo de oración es medido. No sé si de pronto a ustedes les pasa. Son 5 minutos y como que a los 5 minutos terminamos y como un resorte, ¿no? Saltamos. Es como cuando se programa algo automático, ¿no? Lo programé y a lo que se cumplió el tiempo, ¡pum!, se disparó. Hermano, eso indica que la oración se ha convertido en algo, una especie de cajón, ¿no? Y la oración tiene que ser a tal hora. Tiene que ser a tal hora. Y si no es a tal hora, entonces no sirve. Eso también es indicio, hermano, de que ya hemos caído en el costumbrismo, ¿no? Es que si hoy me acosté sin orar, entonces Dios me va a castigar. Eso es caer en el costumbrismo. Un día usted se puede acostar sin orar, ¿no? Listo, porque llegó tan cansado que solamente alcanzó a derrumbarse en la cama y nada más, ¿sí? Pero al otro día usted se levanta y le ora a Dios y restablece su comunión con Dios y no ha pasado nada. Si un día usted no alcanzó a orar en la casa porque el sueño lo cogió, váyase orando en el camino, váyase hablando con Dios en el camino. No hay problema, ¿o sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Acaso Dios se queda en la habitación? ¿O acaso Dios solamente escucha las oraciones en el templo? Cuando hay una relación personal, cuando nosotros sentimos que el Espíritu Santo va con nosotros, hermano, donde quiera que usted esté, usted puede hablar con Él. ¿Sí o no? Y es bonito, ¿verdad? Ir en la moto, ir en el carro, ir a pie y sentir que no vamos solos, sino que alguien va con nosotros y podemos compartirle nuestra inquietud. Ahora, ¿qué es necesario? ¿Sacar tiempos a solas con Dios? Es necesario. Porque no, pues si es así, entonces mientras hago el sancocho, entonces oro.
Sí, está bien. En algún momento puede ser, pero también es importante sacar tiempos a solas con Dios para decirle: Señor, eres tan importante para mí que puedo dejar cualquier cosa a un lado para estar contigo. Jesús nos dio ese ejemplo, ¿verdad? Él dice que madrugaba y aún siendo oscuro, Él se apartaba a lugares alejados para orar. Y en una ocasión dice que Jesús pasó toda la noche orando, pero no lo estableció como una costumbre. Simplemente era una circunstancia que demandaba esa necesidad y Él lo hizo. Entonces tengamos mucho cuidado con esto. Romanos 8, bueno, ya lo leímos, pero Romanos 8 lo que dice es sencillo. Bueno, como ustedes no saben orar y eso está establecido, entonces necesitan la ayuda del Espíritu Santo, que sí sabe lo que ustedes necesitan. ¿Usted no le ha pasado en algún momento de la vida que usted quiere algo pero no sabe qué es lo que quiere? ¿Sí le ha pasado? A mí sí me ha pasado. O usted planeó algo pero no está seguro si es lo correcto o no es lo correcto. ¿Qué hacemos ahí? Pues ahí tenemos que echar mano del que nos dirige. Y ahí no hay riesgo de equivocarnos. Mire, cuando las personas llegan a la congregación, pueden recibir un curso de oración. De hecho, muchas iglesias tienen en su dinámica de discipulado, un tiempo para enseñarle a la gente a orar, ¿sí? Y eso está bien, hermano, pero déjeme decirle que lo que usted recibió como enseñanza es teoría. Eso es solo teoría. Pero realmente en la práctica necesitamos al Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, cuando uno enseña a las personas a orar, sí, habla, ¿no es cierto?, de la necesidad de orar, habla inclusive de la posición que se puede colocar. Bueno, se puede orar de pie, se puede orar de rodillas, se puede orar sentado. La Biblia no habla nada de eso. La Biblia no dice que las oraciones que valen son las que se hacen de rodillas, no dice, o sí dice. Es más, ni siquiera dice que se ore con los ojos cerrados. ¿Ustedes sabían eso? No es bíblico orar con los ojos cerrados. ¿Pero por qué cerramos los ojos al orar? Bueno, eso es como una estrategia para evitar la distracción. Y es buena, ¿no es cierto? Es bueno. Pero, es que si yo no puedo cerrar los ojos, entonces la oración no me sirve. Pues, ¿cómo va a cerrar los ojos si va manejando la moto? ¿Cierto? Sería un riesgo, ¿verdad? Porque lo que se conecta es el corazón, ¿no? Entonces, son cosas, hermano, que la gente comienza a añadir. Es que hay que orar de rodillas y sobre granos de maíz, ¿no? Para que la oración sea más efectiva. Nada, eso no sirve. Eso es sacrificio vano, ¿sí? Sacrificio vano. Entonces, vamos a mirar Mateo 6 al 7, un poquito acerca de la oración. Mire estas alturas de la vida aprendiendo a orar, ¿no? Después, para algunos, después de 40 años de ser cristianos, pero es necesario. ¿Sabe que cuando Jesús escribe el Padre Nuestro, que es la oración modelo, lo escribió por una petición que le hicieron los discípulos? Y ellos dijeron: Señor, enséñanos a orar, porque nosotros no sabemos orar. Pero no sabían orar, ¿qué dice? ¿No sabían? O sea, no conocían nada de la oración ellos. Claro que conocían. ¿Saben? Eran los que más oraban, porque dice que oraban 3 veces al día. Ellos oraban, ellos iban a las sinagogas y oraban en las esquinas y en las plazas, pero un día ellos dijeron: Señor, nosotros no sabemos orar. ¿Pero por qué lo hicieron? ¿Saben por qué? Porque vieron a Jesús que oraba diferente. ¿Cuál es la idea ahí? Que los discípulos dicen: Señor, enséñanos a orar. ¿Sabe cuál es la idea? Señor, enséñanos a orar como tú oras. Porque la oración que nosotros veníamos haciendo es una oración que no sirve, es una oración de fariseos que no llega a ninguna parte. Sí necesitamos aprender a orar, pero la enseñanza de la oración no debe venir tanto de una cartilla, sino del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos a leer el pasaje y dice: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien lo ve, te recompensará en público.
El siguiente versículo que dice. Dice, cuando ores, mira esta palabra, me llama la atención esta palabra que utiliza esta versión. Cuando ores no parlotees. ¿Qué es parlotear? Repetir, o sea, así como el loro, ¿no? Los loros parlotean, ellos no hablan, sino que parlotean. No parlotees de manera interminable, hable y hable y hable. Y el Señor puede decir, bueno, ¿y cuándo es que va a terminar este tema? No es cierto, no que yo quiero ponerle atención al otro, que también está pidiendo ayuda. Interminable, dice, como hacen los seguidores de otras religiones. ¿A qué otras religiones se refiere ahí? Al judaísmo, al fariseísmo. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Bueno, cuando usted encuentra esto, ¿hacia dónde se dirige la imaginación? ¿A quién cree que le está hablando ahí? Supuestamente, ¿no? Ahí le está hablando a los fariseos, pero en este contexto, los católicos, ¿verdad? Cuando rezan el rosario. Es que ellos son los que rezan y rezan y repiten el Ave María y el Dios te salve, y lo repiten y lo repiten. Pues sí se refiere a ellos, pero también se refería a los fariseos, pero también se refiere a nosotros. ¿Ustedes no creen que nosotros, muchos de nosotros también seguimos rezando? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que por ahí el 95% de las oraciones son rezos. Son rezos. Son rezos. ¿Por qué? Porque están constituidos con anterioridad. Mire, la palabra rezar significa repetir una oración aprendida. Eso es rezar, ¿no? Y cuando yo repito una oración aprendida, entonces no es mi oración, sino la oración del que se la inventó. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién se inventó el Ave María? ¿Quién? Yo no sé. La verdad no lo sé. O el Dios te salve. O, bueno, ¿quién se las inventó? No sé. De pronto el que se las inventó de primera vez, ese sí las sintió en el corazón. Pero los otros, ¿no es cierto?, empezaron a repetirla. Y ya no es la oración de su corazón, de su mente, sino que es la oración de otros. Y los cristianos hacen lo mismo. Bueno, qué oración tan bonita, ¿no es cierto? Escríbamela para yo repetirla. Pero esto se lo acepto a una persona que está recién comenzando. Sí, porque a mí me han dicho eso. Escríbame una oración que yo necesito. No, la oración es algo tan personal, algo que nace de una relación personal con Dios. ¿Sí? Entonces mire lo que dice, son dos cosas importantes. Bueno, la comunión con Dios, antes de eso, Jesús está enseñando a orar, ¿no? Esto es parte de cuando Jesús enseña sobre la oración del Padre Nuestro. Volvamos al 6. Cuando dice, pero tú, ¿a quién se refiere? Se refiere a mí y a usted. Pero tú cuando ores, cierra tu puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. La palabra en privado, ¿qué le dice a usted? A solas. En privado significa usted y Dios y nadie más. Esa es la manera de orar que Jesús nos enseñó. Ahora, dice, entonces, la palabra entonces, ¿qué significa? Cuando tú obedezcas lo que yo te digo y entres y cierres tu puerta y ores a tu Padre a solas, entonces, como consecuencia de eso, tu Padre, quien lo ve todo, te recompensará. ¿Y lo contrario qué sería ahí? Oraciones públicas, oraciones que se hacen con el propósito de que los otros me escuchen, no tienen recompensa. Nunca serán respondidas de parte de Dios. Nunca. Por eso, mire usted, ya ustedes con el tiempo que estamos acá se dan cuenta de que aquí no insistimos tanto en esto. Las oraciones públicas son muy corticas, ¿no? Muy corticas, porque sí se puede, pero son muy corticas. Ya cuando una oración pública excede el tiempo, se convierte en algo cansón.
Yo no sé si ustedes lo han experimentado. Iglesias, hermano, que el pastor coge el micrófono y ora, y ora, y ora, y ora, y ora, y reprende, y libera, y echa fuera de... Bueno, y la gente no hace sino como que rascarse la cabeza, unos se sientan, otros se paran, otros salen y otros entran. ¿Por qué, hermano? Porque lo que tengo que hacer es orarle a mi padre. O sea, yo necesito espacio para comunicarme con mi papá. Y mientras otro está hablando y hablando y hablando, ¿yo cómo me comunico con él? Puede oír, y en la mayoría de los casos la oración en público va dirigida al público, no a Dios. Claro, y ese es el problema. Yo recuerdo mucho una vez, un pastor tenían por eso tampoco me gusta establecer programas de oración, no lo hago. Eso, la oración es responsabilidad de cada uno, ¿sí o no? Responsabilidad de cada uno. No, vamos a tener oración de 5 a 6 de la mañana y todos tienen que venir acá. Todos tienen que venir acá. Y en ese momento en que uno da la orden, la gente ya se incomoda. ¿Cómo así? ¿De 5 a 6? No, ¿cómo así? ¿No? ¿Por qué? Porque no es el sentir de la persona, sino el sentir de alguien más. ¿Sí me van a entender? Que los ayunos, ¿es cierto?, forzados. Y luego dicen, bueno, los líderes tienen que ayunar obligatoriamente. Y los líderes tienen que estar 1 hora antes aquí obligatoriamente, y si no, no ministran. ¿No? ¿Qué están haciendo con eso? O sea, ¿qué es eso? Es una medida de presión para llevar a una persona a orar. Y yo digo, hermano, ¿cómo se sentirá Dios cuando yo vengo a orar? No porque quiero orar, sino porque otro me está presionando. ¿Cómo se sentirá Dios? ¿Usted cree que Dios se siente complacido? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿Quién creen que soy yo? Dirá Dios. Bueno, ¿quién creen que soy yo? Eso fue lo que Dios le reprochó al pueblo judío. Dice, ustedes cuando se trata de lo mío, me traen lo peor. ¿Recuerdan ustedes eso? Me traen al cojo, me traen al ciego, ¿no? Y creen que yo tengo que recibirlo. ¿Por qué? Porque a ustedes les da la gana de que yo lo reciba. Y él dice, yo no lo voy a recibir porque yo sé que eso no sale del corazón de ustedes. ¿Sí? Entonces, si no ora, entonces castigo, tiene que lavar los baños durante 1 mes. Entonces yo mejor oro, ¿no es cierto? Y no lavo baños. Porque es mejor orar y no lavar baños. Entonces la gente llega desganada, desanimada, sin querer se arrodillan ahí, pero con un ojo están siempre mirando para quién entra, quién sale, y otros hasta se duermen en la silla. Ahí se duermen, para que pase el tiempo, la hora, y poder levantarse a ministrar acá. No, ya estuve ahí. Hermano, no estoy diciendo mentiras, porque inclusive yo mismo lo viví cuando estaba bajo ese régimen, porque esto es un régimen, ¿sí? Yo recuerdo cuando nos imponían la oración y se decía que si la persona no... Por el hecho de decir yo tengo autoridad aquí, yo mando y aquí se hace lo que yo quiero. Eso es lo peor. La Biblia dice que el autoritarismo está bien en los que no conocen a Dios. Dice, las naciones se enseñorean de los que están a su servicio, pero entre ustedes no debe ser así. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer realmente entonces? No es obligar a la persona a que venga, es enseñarle, ¿no es cierto?, la importancia de tener una comunión con Dios, enseñarle que debe tener una comunión íntima con Dios, y que cuando él aprenda y realmente quiera agradar a Dios, y es que todo está conectado, ¿no? Mire que cuando las personas, sobre todo los que sirven en las iglesias, o sea, no tienen claro que deben agradar es a Dios, sino al líder, entonces por eso es que pasa eso. O sea, cuando yo no tengo claro que a quien debo agradar es a Dios, entonces yo me someto a lo que el líder diga, así no quiera. Pero cuando tengo claro que al que debo agradar es a Dios, ¿qué hago? Entonces yo decido agradar a Dios voluntariamente, sin necesidad de que alguien me lo esté imponiendo. Hermano, eso es lo que Dios quiere. Que nosotros lleguemos a Él con la oración, con la alabanza, con la asistencia a la iglesia, con la ofrenda. Lleguemos a Él realmente porque lo amamos, porque lo conocemos y porque sabemos quién es Él. Y no tiene que ser 1 hora o 2 horas. No, creo que así puede ser 1 minuto, Dios lo puede escuchar. Porque yo recuerdo cuando íbamos a Armenia, que nos colocaban los horarios de oración
si nos tocaba a la 1, si nos tocaba a las 3 de la mañana. Teníamos que levantarnos a orar. Sí. Ahora sí, yo recuerdo que esa es una pelea porque los otros pastores decían, bueno, y el presidente, yo no veo orando aquí. ¿Sí me entienden? Entonces era como que solamente orábamos porque alguien lo imponía, Sí. pero de Dios no había nada. No hay nada. Ahora, pues si Dios nos hubiera querido forzar a hacer las cosas, hubiera dejado la ley, ¿no? La ley, bueno, si ustedes no oran, entonces se mueren. No, Dios cambió la ley por la gracia, y en la gracia es el que me sirve por amor. Y eso es lo que yo quiero, que me sirvan por amor. Entonces, si miramos acá, bueno, aquí hay como un contraste, ¿no?, entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, tomando como ejemplo a los fariseos. Los fariseos dicen que les gustaba ¿qué? Les encanta orar ¿en qué? En público. ¿Y qué dice Jesús que hay que hacer? Orar ¿cómo? En privado. Totalmente opuesto, ¿no? Dice, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todas puedan ¿qué? Verlos. Entonces la oración de ellos era para que la gente los escuchara y los viera. Ahora, ¿y si no lograban? Sí lograban que la gente los viera, porque si se paran en una esquina o en un parque a orar a todo pulmón, pues claro que la gente lo va a oír y lo va a ver. Pero no pasa de ahí, no pasa de ahí. Dice el Señor, conténtense con que la gente los vio y los oyó, pero yo ni vi ni oí nada. Dios no ve ni oye esas oraciones. Bueno, eso es lo que dice. Yo no sé si esto contradiga o vaya en contra de algo que aprendimos y está arreglado. Entonces dice, les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es la recompensa que recibirán? Aplauso, ¿no? Qué bonito que ora, qué bonita oración, ¿no es cierto? Eso es todo lo que reciben. Pero realmente la oración, hermano, no debe hacerse para recibir un aplauso ni la aprobación. La oración debe hacerse para recibir una respuesta de Dios, para nuestra vida, para nuestra necesidad. Entonces, el texto que sigue, que es enseñar, dice, pero tú cuando ores, ya tiene que ver conmigo. Apártate, como dice, a solas. Ahora, hay momentos en que podemos orar en familia, ¿verdad? Podemos orar en familia. Pero esa es una oración ocasional, ¿sí? La oración ocasional, dice, hay un momento, bueno, un cumpleaños, hay una necesidad que nos embarga a todos, vamos a unirnos y vamos a orar, ¿no es cierto? Pero eso es diferente a la dinámica de oración en secreto, que tiene que ser todo el tiempo, porque eso es lo que mantiene mi comunión y mi relación con Dios. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado, entonces tu Padre, quien lo ve, te recompensará, como dice, en público. Ahora, aquí la palabra clave aquí es privado y público. Privado y público. Los fariseos oraban en público. El Señor dice, oren en privado. Porque cuando una persona ora en privado, la recompensa de Dios se ve en público. Pero cuando una persona ora en público, la recompensa de Dios no se ve, porque la recompensa es el aplauso de las personas. Yo no sé si me enredé, ¿sí? O si dice entender, ¿no? Entonces es algo así como no hacerlo para que otros nos vean. O sea, sino aparentemente me contradice con lo que estábamos diciendo hace un momento, que no puede orar yendo en la moto o a pie. Y de eso se han pegado algunos, que la oración solamente se debe hacer cerrados porque dicen es un mandamiento. Lo que yo digo aquí tener en cuenta es que el contexto es estableciendo un contraste entre los fariseos que lo hacían en público y el Señor dice háganlo en privado, y las dos motivaciones. La motivación de los fariseos, hacerlo en público para que la gente los viera, y la motivación del verdadero cristiano, hacerlo en privado solamente para agradar a Dios. Sí. Ahora, yo pienso que a lo que dijimos antes lo aclara, ¿no? O sea, yo necesito estar en privado. Mire, es que la oración en privado, bueno, le voy a poner este ejemplo que es un ejemplo un poco ya para gente madura. O sea, lo que el Señor está diciendo ahí cuando dice, pero tú cuando ores, apártate sobre, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre, está hablando de intimidad. ¿Sí? Si me hago entender, está hablando de intimidad. ¿Sí? Ahora, y el ejemplo es lo que pasa con la pareja
a pareja de esposos cuando van a tener intimidad. Es el ejemplo, ¿no es cierto? Nunca se lo hace al público. Siempre se lo hace ¿cómo? En privado, porque es un acto que se hace en privado, porque es un acto entre dos y es un acto íntimo, ¿sí? Ahora, más o menos es la idea que nos da el texto. Ustedes deben procurar mantener una intimidad con Dios. La palabra intimidad es una relación cercana con Dios, ¿no? Pues nada que, no tiene nada que ver con lo erótico, ni mucho menos. Pero el ejemplo de la pareja es para eso. Entonces, resulta que la relación de una pareja se fortalece, ¿dónde? En la intimidad. Ahí es donde la relación se fortalece. Pero ese acto en privado, entonces ayuda a que esa relación siga en público, siga fortalecida en público, ¿no? No sé si me va a entender, ¿sí? Entonces lo uno está unido a lo otro. Entonces es lo que dice: ustedes oren a Dios, consúltenle a Dios, desnúdense delante de Dios, lloren delante de Dios si quieren llorar, ¿no es cierto? Pero de igual manera, eso no significa que cuando estén afuera no puedan hablar con Él. Van a poder hablar con Él. Pero son dos cosas diferentes, ¿sí me va a entender? Dos cosas diferentes. O sea, dos actitudes diferentes. Yo en mi pieza puedo arrodillarme, puedo postrarme, puedo poner mi cara en el piso, puedo hacerlo, porque es un momento para hacerlo. Pero yo afuera no puedo hacer eso, pero igual me estoy comunicando con Dios, ¿no? Esa es la idea. Entonces, la idea aquí es eso, es que las personas creen que si los ven orar, entonces la oración es válida. Pero si no los ven orar, entonces la oración no sirve. Aquí es la respuesta, ¿no? La respuesta de Dios. Lo importante no es que lo vean o que lo oigan orar, sino lo que se debe ver es la respuesta a la oración secreta, que es la bendición pública. La bendición pública, la bendición es pública, la oración es secreta. ¿Cómo puedo hacer esto? La mejor prueba de que hay una respuesta de Dios es la bendición sobre nosotros. Y si hay una respuesta es porque hubo oración. Yo no necesito andar diciéndole a todo el mundo cuánto oro. Lo que yo necesito es que la gente me vea bendecido. Y cuando la gente me va a ver bendecido, entonces ellos van a saber que yo estuve en secreto con Dios. ¿Sí me hago entender? Yo estuve en secreto con Dios. Entonces, la mejor manera de saber, de que la gente sepa que yo oro, no es mostrando mi oración, sino mostrando mi bendición. Ah, mire, esta persona, ¿no? Se la ve bendecida. ¿Por qué? Bueno, tiene que haber estado en la presencia de Dios. Hay gente, mire, hay gente así, haciendo alarde de lo mucho que ora, pero en sus vidas no se ve nada. ¿No conoce gente así? No se ve nada. La oración, escuchemos esto, yo creo que esto es claro. La oración no es un fin en sí mismo. La oración no se puede tomar como un fin en sí mismo. La oración es un medio para llegar a un fin. ¿Cómo así? O sea, mi satisfacción no debe ser porque oré. Mi satisfacción debe ser porque recibí respuesta a mi oración. ¿Sí? Pero hay gente que está contentísima porque oró, pero no se pone a pensar si la oración recibió respuesta o no. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Porque la oración no es un fin, es un medio. ¿Sí? Y si la oración no sirve como un medio, entonces no sirve para nada. Entonces, lo que yo debo mostrar no es cuánto oro, sino cuánta bendición tengo de parte de Dios en mi vida. Vamos a mirar Filipenses y ahí encontramos algo bonito. Me gusta este pasaje, siempre ha sido uno de mis favoritos. Filipenses capítulo 4, versículo un poco más atrás, versículo 4 creo que es.
Mírese ahí de lo que habla. Pónganle cuidado. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Le dice Pablo a los creyentes. Y no es una sugerencia, es una orden. Una orden. No, estén siempre gozosos, alegres. Les repito, alégrese. Listo, eso está bien. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. La versión Reina Valera dice que la gentileza de ustedes sea conocida de todos. Y el versículo 6 dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por lo que Él les ha hecho. Y mira lo que pasa. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará sus corazones y sus mentes mientras vivan en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué significa esto? La comunión con Dios se refleja en la paz, se refleja en la tranquilidad, se refleja en la seguridad que uno tiene, se refleja en la manera en que la persona habla, en la manera en la energía que transmite. ¿Sí ven? Filipenses 4 dice, estén siempre ¿qué? Gozosos. Siempre vivan en paz. Siempre sean educados y gentiles, considerados con los demás. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo puede una persona ser gentil, tener paz, tener tranquilidad, tener una buena energía que contagie a los demás? ¿Cómo puede hacerlo? Cuando ha estado en secreto en la presencia de Dios. Porque todo esto se lo recibe ¿de quién? De Dios. ¿Sí o no? Entonces yo no necesito andarle diciendo a la gente que oro mucho. Yo necesito es mostrarle a la gente que estoy tranquilo, que tengo paz, que pueden confiar en mí. ¿No es cierto? Pero ¿cómo puedo yo creer que la bendición está sobre una persona cuando yo oro 3 horas al día, hermano, pero ya no puede con la amargura en la que vive? ¿Será que se puede? No, está mostrando todo lo contrario. O una persona con la que no se puede ni hablar, una persona que está armada todo el tiempo, que está prevenida todo el tiempo. No, esa persona puede que haya estado ahí orando, pero sus oraciones nunca llegaron a Dios. Entonces lo que se manifiesta en público es lo que se consigue en privado. Estamos claros en esto, ¿verdad? Entonces, paz, gentileza, todo eso viene de Dios. La satisfacción no es por cuánto oro, sino por cuánto recibo. Y déjenme leer un texto más, Marcos 12:38. Y mire que las oraciones largas no son garantía de que una persona sea buena. No son garantía de nada. Es más, las oraciones largas a veces son una cortina de humo para ocultar lo malo, lo malo que son las personas. Dice Jesús también enseñó, cuídense de los maestros de la ley religiosa, pues les gusta les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas. ¿No? Túnicas largas y sueltas, y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. ¿Quiénes son? Dice los de la ley religiosa. Dice, y como les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse a la mesa principal en los banquetes. Pero mire lo que dice el 39, el 40. Sin embargo, a pesar de que se visten largo, a pesar de que presentan una imagen de piedad, estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciendo largas oraciones en público. Duro eso, ¿verdad? Pero dice, por eso serán castigados con mayor severidad. La oración no puede tomarse como una cortina de humo para ocultar lo malo que soy, ¿sí? No se puede. Mire, qué bonito que ora, tiene que ser una gran persona. No nos confiemos. Hermano, ¿por qué? Porque la Biblia dice que por el fruto seremos conocidos. Eso hacían ellos. Oraban, hermano, y andaban así como muchos, ¿no? Despacito, ¿verdad? Como dicen, pianito. ¿No? Ajá, como que no querían mirar para los lados, sino para adelante. Pero después, cuando nadie los miraba, se aprovechaban de las viudas, las estafaban, las robaban.
pero como de Dios nadie se esconde, Dios todo lo ve, Él lo estaba mirando allí. Entonces, mis amados, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Una oración larga, hermano, no significa nada, puede ser usada para tapar pecados. Hay que orar como Jesús. ¿Cómo oró Jesús? La mayoría de los ejemplos que encontramos en la Biblia es que Jesús siempre se apartó a orar y se comunicó con el Padre, ¿no? Entonces, hermano, no estamos diciendo que no hay que orar, no me vayan a malentender. Usted y yo necesitamos orar. Usted puede orar 1, 2, 3, 4 horas si quiere, qué bueno que lo haga, hermano, pero que ese tiempo sea un tiempo que nazca de su corazón y que usted lo disfrute. Si usted disfruta la compañía de Dios, hablar con Dios, hermano, usted puede hablar por horas, así como cuando uno habla con alguien que le agrada, ¿verdad? Conversa y se fue el tiempo, y a qué hora se me fue el tiempo. Lo podemos hacer. O sea, esto no está limitado. Entonces, mis amados, nosotros necesitamos empezar a corregir, no nuestra manera de hablar. ¿Cómo lo corregimos? Bueno, yo pensaba que sabía orar, pero cuando encuentro esta enseñanza, me doy cuenta de que yo solo no puedo orar correctamente. Tengo que apoyarme en el Espíritu Santo. No se les olvide, y el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Oraremos como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda a transmitir, ¿no?, el mensaje correcto hacia Dios para que nosotros, ¿no? Es el portavoz, es el que nos traduce, ¿no es cierto? Tal vez yo estoy enredado con lo que quiero, pero el Espíritu Santo nos enreda. Y Él dice, lo que este muchacho necesita es esto y esto y esto, démoselo, Padre, démoselo porque Él se lo merece. Entonces llega la bendición. Hermano, no nos creamos más de lo que somos, ¿no? Porque a veces como que tendemos a enorgullecernos un poco, pero no podemos hacerlo. Nosotros sin Dios no somos nada. Imagínense, ni siquiera podemos orar. ¿Qué será otra cosa? Ni siquiera podemos orar. Entonces, la próxima vez que usted vaya a orar, mi recomendación hoy es tenga en cuenta al Espíritu Santo. Téngalo en cuenta. Y al usted está conmigo aquí, es mi intercesor, es mi abogado, es mi traductor. Entonces, vamos a orar juntos y vamos a exponer nuestra necesidad ante nuestro Padre. Y eso es bonito, porque uno sabe que está haciendo lo correcto. Que Dios me los bendiga entonces. Agradezcámosle a Dios. Señor, gracias. Padre, gracias. Recordamos, Señor, tu amor inmenso. Recordamos, Dios, que lo que tú quieres, lo que más quieres es respondernos, Señor. Tú no quieres, Señor amado, no eres un Padre que nos dará una serpiente si le pedimos un pescado, o nos dará una piedra si le pedimos un pan. Tú quieres, Señor, bendecirnos con cosas buenas, pero reconocemos, Señor, que por ignorancia tal vez no hemos orado, Señor, de la manera correcta. Espíritu Santo, queremos que de hoy en adelante tú siempre estés ahí cuando oramos, para ayudarnos a traducir, Señor, nuestra necesidad ante nuestro Padre. Gracias, porque si tú lo haces, nuestras oraciones van a tener respuesta. Vamos a ver tu gloria manifestada. En el nombre de Jesús. Amén y amén.